se llama Muertos al Pecado, así se llama el tema, Muertos al Pecado. Y hemos estado considerando esta carta y ha sido de mucha bendición para mi vida, y espero que para ustedes también, porque bueno, yo creo que muchos de los que hemos estado aquí hemos leído la Biblia y hemos leído este libro. Bueno, yo de manera particular sí lo había leído esta carta, pero al meditar y estudiar, profundizar un poquito en ella, pues es completamente diferente, ¿no? Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y no tan solo estudiar, investigar, analizar, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí he aprendido muchas cosas, pero algo notorio que me he dado cuenta es cómo se dirige, cómo usa el apóstol Pablo su forma de dirigirse a las personas. Y esas cosas tan sencillas, hermano, tienen mucho que ver, porque cambia toda la situación de lo que quiere, del mensaje que quiere dar Pablo, ¿no? Y eso es cosa que quizás, bueno, a mí nunca me lo habían dicho, ¿no? Porque el utilizar las comas, utilizar los pronombres, y cómo se dirige y cambia, dirige primero a ustedes y luego a vosotros y luego a todos, eso cambia muchas cosas, ¿no? Y se puede entender mejor la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que yo he notado, ¿sí? Y no nomás en esta parte de Romanos, en todas las cartas que él escribió y en los evangelios y en los libros de los profetas, desde el Génesis inclusive. Si notamos todo esto y hacemos la diferencia y leemos de tal manera cómo es que está dirigiéndose, hablando, se pueden entender muchas cosas, hermanos. Y creo que eso es lo que ha faltado a la mayoría de todas las personas, nos ha faltado a todos leerlo de esa forma, ¿verdad? Porque se cambia el mensaje, hermanos. Se cambia el mensaje de lo que el propósito del apóstol Pablo, en este caso que es el que escribió la carta, se cambia, ¿no? Y al leerlo detenidamente, al meditar en ello, nos damos cuenta de muchas cosas que ignorábamos, que entendíamos mal, que no sabíamos y que hoy estamos entendiendo, ¿no? Bueno, estoy hablando de personas, espero que a ustedes también les ocurra lo mismo, o a lo mejor ya lo vienen entendiendo desde hace tiempo y otros de ustedes están como que reforzando todo esto, pero la verdad es que es maravilloso estudiar, meditar la palabra de Dios. Yo en la semana yo le doy unas leídas, pero los días sábados ya me profundizo un poquito más, ¿ya? Porque busco información. Por ejemplo, este capítulo 6, hace tiempo yo lo había compartido con ustedes, pero la primera vez que yo lo leí, lo quise compartir con ustedes, lo tuve que leer varias veces para poder entenderlo, y lo leí en varias versiones, pero déjenme decirles algo sinceramente, no lo podía entender. Pero ahora, por gracia de Dios, porque pues a estar investigando y analizándolo, ya lo entiendo y sé a lo que se refiere el apóstol Pablo con esto, cuando dice que muertos al pecado, y lo que significa la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer oración, hermanos, y entremos ya sin más preámbulos a la enseñanza, a la información que vamos a compartir, vamos a ver hoy. Sí, espero que para todos sea de mucha bendición, de mucha importancia que estemos considerando esto. Oremos, hermanos, por favor. Gracias te damos, Padre, por este día, por este tiempo, por esta oportunidad. Estamos aquí, Padre, reunidos en tu nombre, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra, con el propósito de ser enseñados por ti, con el propósito de alimentarnos, Padre Santo, ya que para nosotros es de suma importancia el escuchar tu palabra.
analizar tu palabra y aprender de ti, tus planes. Y en esta carta, Señor, que escribió el apóstol Pablo, que tú guiaste con tu Espíritu Santo, con un propósito de llegar a tu iglesia en aquel entonces y a hoy en nosotros, en nuestros días, para entender cuál es realmente el fundamento de nuestra fe, Padre Santo, y lo que tú has dejado para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos y supiéramos cuáles eran tus planes, tus propósitos, ya que en este libro, en esta carta, se queda mucha enseñanza, mucha doctrina, Padre, de lo que es tu voluntad, Padre Santo, de cómo haces las cosas y qué vas a realizar en el futuro y qué es lo que hiciste en el pasado, Padre. Podemos entender muchas cosas al analizar esta carta, Padre Santo. Te damos a ti las gracias, te alabamos, te bendecimos y te encargamos este tiempo a ti, Señor. Que seas tú el que hable, Señor. Tú enséñanos, Padre. Tu Espíritu Santo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que sea el que nos enseñe, que sea el que nos instruya, Padre Santo, y que nos haga recordar, Padre, las cosas que ya hemos analizado y que las tengamos frescas en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Santo, y valoremos todo lo que tú has hecho, Padre, por nosotros, para nosotros, Padre Santo. Tú hiciste todo esto, dejaste todo esto para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, a quien vivimos en este tiempo, Padre. Le damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Bien. Vamos a empezar a leer el capítulo 6, versículo 1. Después, hermanos, de haber analizado la parte del capítulo 5 y ver cómo es que Dios sustituyó lo que hizo Adán y cómo por el pecado de Adán se transmitió a su descendencia, a todo ser humano, a toda la humanidad, el pecado, y cómo es que hace Dios que por medio de un solo hombre también, como entró el pecado, dice ahí Pablo, también por medio de un solo hombre, que es Jesucristo, vino la justificación y la salvación de todo el mundo. Pero hay también que creer en el sacrificio de Cristo. O sea, el sacrificio está. Ahí está, la muerte del Señor Jesucristo está puesta, está ahí. Pero hay que creer que eso es así, que Cristo vino, que dio su vida por nosotros y que por medio de Él somos justificados. Porque si no tenemos esa creencia o esa fe en eso, pues nada serviría el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Es como cuando ustedes supongamos que le invitan a un viaje con todos los gastos pagados. Por ejemplo, ¿a qué lugar le gustaría usted ir? Imagina a Europa, a Francia, a Italia, a Jerusalén, pasando todos los sucesos que narra la Escritura. Yo creo que Jerusalén sería un lugar muy maravilloso que pudiéramos conocer, ver todo lo que pasó, la tierra que Jesús pisó, hermanos, el lugar donde estuvo Jesucristo, ¿verdad? Para mí sería, en mi punto personal, yo preferiría ir a lugares de Italia, a otros lugares, a Jerusalén, y estar en el lugar de los hechos, el lugar donde ocurrió todo esto que estamos analizando, la vida de Jesucristo. Para mí sería algo hermoso poder estar donde estuvo nuestro Dios, hermanos, donde pisó Dios la tierra. Para mí sería algo maravilloso el ver que yo tenga esa oportunidad de estar en el lugar donde estuvo Dios, Jesús. Creo que sería muy hermoso, hermanos. Bueno, es mi punto de vista, no sé ustedes, ¿verdad? Pero ver todo eso, hermanos, sería como estar en Dios con uno, ¿no? Ahí sería hermoso. Entonces, si usted tuviera esa oportunidad, hermanos, de ir a esos lugares de una manera gratuita, que nadie le dice, sabes, lo que tiene que hacer solamente preparar su equipaje, subirse al avión y irse, no le va a costar nada, ¿usted lo despreciaría?
creería que fuera así. Si llegara alguien y le dijera, ¿sabe qué? Se haga un boleto para irse a Jerusalén con todos los gastos pagados, usted no va a gastar nada, solamente lleve su maleta y allá va a comer, se va a quedar hospedaje, se va todos los días por un mes. No le va a costar nada más que usted se vaya al avión y allá se le va a dar indicaciones dónde va a llegar, con quién va a llegar y dónde se va, qué es lo que va a pasar. ¿Sería creíble? ¿Sería? Bueno, pues algo así parecido a hermoso es la salvación de Cristo. ¿A usted qué le cuesta creer en Jesús? ¿A usted qué le cuesta creer que usted va a estar en lugares celestes, sentado junto junto a Jesucristo? ¿Sí? ¿Es creíble también, al igual que lo que le estoy diciendo? Pues eso es verdad. El ir a Jerusalén no es verdad, ¿verdad? Pero sí es verdad que usted puede estar en el cielo con Jesucristo, sentado ahí junto a Él, estando en las bodas del Cordero, viendo sus bodas, fíjese, es un espectador de las bodas de Jesucristo. Sería algo maravilloso, hermoso. Usted tiene la posibilidad de estar ahí. Usted tiene la posibilidad de estar ahí. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Solamente cree. Eso va a ser. ¿Es más fácil creer en eso? ¿O creerse que usted se ganó la lotería y que se va a Jerusalén o que la invitaron a Jerusalén? ¿Qué cree que sea más fácil? Creer que estaremos con el Señor. Es más fácil que vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Porque eso de que llegue alguien y le dice, ¿sabe qué? Tiene usted pagado todos los viajes a Jerusalén, no se preocupe por nada. Eso sería más difícil que ocurriera nomás. ¿Verdad? Eso sería más difícil que ocurriera. ¿Sí? El saber que podamos estar en la presencia de Dios, disfrutando como hijos de Dios en el cielo, hermanos, y disfrutar y ver la grandeza, ver a Dios cara a cara, como dice la canción, cara a cara. ¿Se ha escuchado esa canción de Marcos Vidal? Si no la han escuchado, les recomiendo que la busquen en YouTube. Se llama Cara a Cara, de Marcos Vidal. Es una canción hermosísima, donde dice que toda su vida ha deseado verlo. Dice que no sabe si se va a caer a sus pies al verlo y quedarse sin palabras al ver a Jesús. Dice, pero dice, si solamente te pido una cosa, que me dejes ver. Esa canción está muy hermosa, ¿no? Ustedes pueden escucharla y escucharla detenidamente. Detenidamente, lo que dice la alabanza o esa canción tiene mucho sentido, ¿sí? Y eso es veraz, que veremos algún día a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque lo que les digo, lo que estaba comentando, esa es nuestra esperanza, lo que creemos, y que Dios lo puso al alcance de nuestras manos. Lo puso al alcance de nuestras manos, y bien sencillo, por lo que hizo. Pero en la argumentación del apóstol Pablo sigue hablando de otras cosas. Ya vemos entonces que por el pecado de Adán entró el pecado a la humanidad y que por Jesucristo somos justificados. Pero esto ¿cómo se logra? ¿Qué tenemos que hacer? Ya creemos, dice que ejercer fe en sacrificio. Pero él sigue argumentando más cosas en el capítulo 6 sobre que ahora entonces que ya fuimos justificados, ya fuimos redimidos, entonces ¿qué hay con nosotros? Que por heredad traemos el pecado en nuestra carne. Eso es lo que habla este capítulo. Y más adelante va explicando el apóstol Pablo todo esto y lo va desarrollando de una manera, pues sí es un poco complicado de entender, pero si Dios nos guía con su Espíritu Santo, podemos comprenderlo. ¿Sí? Dice ahí entonces el versículo 1, fíjense cómo el apóstol Pablo pregunta, nos hace una serie de preguntas para hacer meditar a sus oidores, a sus oyentes, de lo que está llegando y de la importancia que es. Es como cuando nosotros preguntamos, cuando el pastor pregunta cosas
Y nos quedamos así, ¿qué? Porque a veces no sabemos la respuesta, ¿verdad? El apóstol Pablo utiliza también eso, o más bien nosotros aprendemos esto, ¿verdad? Pero eso es para, ¿con qué propósito? Para que meditemos en esto y pongamos atención. Por eso dice el apóstol Pablo ahí, dice, ¿qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios, o la gracia abunde? Está preguntando el apóstol Pablo ahí. ¿Sí? Después de que ya ha sido justificado el ser humano, ha sido perdonado por medio de Jesucristo, ¿sí? Pero nuestra naturaleza sigue. ¿Cómo es la naturaleza? Aquí empieza a explicar algo importante, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es un texto un poco complicado, hermanos, porque hay gente que dice que, como decía aquí el apóstol Pablo, que hay que seguir pecando, a que ya somos perdonados, salvo siempre salvo. Es lo que enseñan algunos, salvo siempre salvo. O más bien, algunos dicen que eso no es verdad, y que salvo siempre salvo no lo es. Pero es que a veces, como comentamos al principio, hay que leer más detenidamente, puntos y comas, lo que está mencionando el escritor de esto, y entender lo que él quiere transmitir, más no lo que nosotros entendamos. Nosotros tenemos que transmitir lo que él dejó, más no nuestro punto de vista. ¿Sí? Entonces dice aquí, de ninguna manera. ¿Por qué dice que de ninguna manera? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero es que ¿cómo es que morimos al pecado? Esto quizás podría ser para el tiempo. Imagínense en el tiempo del apóstol Pablo, que usted le llegara una carta y que dijera que sí, ha muerto. Para entender esto, hermanos, no nomás es cosa de decir y pensar que eso así, sino hay que tener la creencia y tener fe en que esto es así. ¿Cómo es que murió? Recuerde algo importante, hermanos. Cuando uno muere, cuando una persona muere, la muerte dice que es una separación del cuerpo y del espíritu. Y eso es muy bien, verás, por ejemplo, cuando yo vi morir a mi madre, vi esa separación, hermanos. Pude ver esa separación porque ella todavía estaba respirando y de momento dejó de respirar. Y se ve esa separación porque el cuerpo inmediatamente cambia. Aunque no parezca mentira, pero el cuerpo cambia. Inmediatamente el cuerpo cambia. Cuando el espíritu sale, el espíritu que da vida al cuerpo sale, el cuerpo muere. ¿Sí? Y el cuerpo cambia. A lo mejor inmediatamente la piel, yo lo puedo notar porque cuando yo estuve con mi mamá, estuve tocando su rostro, antes, estando viva y después ya muerta, su piel estaba tiesa, fría. Yo nunca había tocado a una persona muerta, de verdad. Y la única persona que tocaba fue a mi mamá, a mi madre, ¿sí? Y me acerqué a ella, la besé, pero se sentía diferente, ¿sí? La piel parecía como, no sé cómo se explica, tieso, o sea, no, se apachurra los cachetes y se mueve, se siente, pero ella no hacía esto, por ejemplo, eso que resume, lo tocaba yo así, claro, no lo hacía fuerte, ¿no? Lo tocaba así, pero no se sentía así como suavecito. Si quiere toque usted, no se siente así, la piel se sentía duro, como un cartón, así se sentía, y no tenía mucho tiempo, tal vez falleció mi mamá, y ya se empezaba a endurecer, ¿sí? Entonces es la separación, cuando el cuerpo se separa, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el soplo de vida que dio Dios al ser humano, se va, entonces esa es la separación, la muerte.
aquí está hablando de muerte también el apóstol Pablo. ¿Por qué me refiero a eso? Porque está hablando de muerte. Dice, porque hemos muerto al pecado. ¿En qué sentido hemos muerto al pecado? Por lo que analizamos en el capítulo 5 de lo que hizo Jesucristo. ¿Sí? Pero aquí sigue diciendo, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. ¿Sí? Bien, hermanos, aquí está hablando, está haciendo la semejanza de que en la muerte de Cristo, morimos con Cristo en el sentido de que al ejercer fe en el sacrificio de Jesucristo hay una separación. ¿Separación de qué? Al pecado. Morimos al pecado. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por Cristo, y al morir Cristo, dice aquí que morimos con Él, y que después somos levantados con Él por su bautismo. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir, hermanos, que el bautismo nos salve. No quiere decir eso, que el bautismo tengamos que bautizarnos a fuerzas, porque si no nos bautizamos no somos salvos. No. El bautismo que tiene que ver aquí es el bautismo al ser bautizados en Jesucristo, al ejercer fe en el sacrificio de Él, que Él dio su vida por nosotros. Y Él, al estar muerto, cargó, dice la Biblia, que cargó con Él todos los pecados de toda la humanidad. Eso lo vimos en Isaías, ¿se recuerdan? Que Dios cargó sobre Él todos los pecados de la humanidad. Entonces, cuando murió Cristo, se llevó todos los pecados, pero al resucitar nació en vida. Entonces ahora dice aquí que hemos muerto, y en el versículo 5, en el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces nosotros ahora tenemos una nueva vida. El apóstol Pablo en otras cartas dice que hemos sido muertos y que debe ser una transformación al nuevo hombre, a la imagen de Dios en la cual fue creada. Al momento de nosotros, hermanos, entonces de ejercer fe en el sacrificio, espiritualmente morimos al pecado. Morimos al pecado y hay la separación al pecado. Ya que somos justificados, morimos al pecado, ¿sí? Y que empezamos una vida diferente, una vida nueva, ¿sí? Es lo que yo también les comentaba la semana pasada. Cristo murió y todos los pecados que teníamos antes de ejercer fe en sacrificio, fueron borrados, fueron muertos, fueron echados al fondo del mar, dice la Biblia. Y que empezamos una vida diferente a partir de ser cristianos, a partir de que somos hijos de Dios. Nuestra vida empieza una vida nueva, diferente. Y también empieza la renovación de nuestros cuerpos. Esta renovación empieza en ese momento y va a acabar hasta que muramos. ¿Sí? Nuestro cuerpo va siendo regenerado, va siendo purificado, santificado, para que pueda nuestro cuerpo ser libre del pecado, de la corrupción más bien. Aunque es cierto que nuestro cuerpo va a morir algún día, hermanos, ¿sí? Pero nosotros tenemos esa esperanza, la esperanza de que así como Jesucristo resucitó, en otra carta dice el apóstol Pablo, así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Pero aquí está hablando del pecado.
el pecado, en el cual nosotros fuimos separados de Él por el sacrificio de Jesucristo, fuimos comprados por su sangre, fuimos arrancados y separados del pecado para ahora ser hijos de Dios, formar parte de su iglesia. Esa es a lo que aquí el apóstol Pablo se está refiriendo, ¿sí? Entonces ya no somos esclavos más del pecado, somos liberados, hermanos, del pecado. Así como cuando Moisés sacó al pueblo de Dios que estaba en esclavitud en Egipto, fue liberado de Egipto, esclavizado, estando esclavizado ahí en Egipto, fue liberado. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud a la muerte y el pecado, ¿sí? ¿Pero en qué sentido? En el sentido espiritual de que ahora nosotros, aunque muéramos, no estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios por su sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Ya no hay nada que nos separe de Dios. No hay pecado que nos separe de Dios, porque por eso Cristo murió, para quitar ese pecado. Y entonces, en el sentido de que nosotros morimos junto con Cristo y resucitamos junto con Cristo, fuimos separados del pecado, muertos al pecado, ¿sí? Yo recuerdo que cuando el hermano Joel decía que estábamos estudiando la autoconfrontación, él decía que un muerto no siente nada, ¿no? Dice, si le hacen algo, usted no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Si le lastiman, si le hieren, si le critican, si le juzgan, usted no debe sentir nada. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Los muertos no sienten nada. Decía eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos muertos al pecado, no vamos a sentir nada de eso, ¿sí? Y eso es cierto, hermanos, porque, por ejemplo, fíjese que a partir de esta situación de que mi mamá fallece, en mi familia ha ocurrido varias cosas complicadas, y veo la alejado de Dios que están, hermanos. Lo alejado de Dios que están. Yo, bueno, no es vanagloria, pero a mí Dios me ayudó mucho, me fortaleció mucho al estando con Él, ¿sí? Y se puede decir que, como le decía hace rato, yo fui el único que estuvo cuando mi mamá partió. Yo vi cómo dejó de respirar. En el momento que dejó de respirar mi madre, el último aliento, yo lo vi. No estaba mi papá, no estaban mis hermanos ahí, yo fui el único que lo vi. Dios me concedió ver la separación de mi madre, como les acabo de explicar. Pero a ellos todavía no me superan. Yo ya estoy más tranquilo, más. Algo que me preocupaba mucho, y se los comento, y se los manifesté a ustedes, es que mi mamá murió sin la gracia de Dios. Pero, ¿sabes? Tengo un consuelo, hermano. ¿Saben por qué tengo un consuelo? Por este mismo libro que estábamos leyendo. ¿Cuál es el consuelo? Por lo que dijo el apóstol Pablo, que será juzgado sin las obras de la ley, por su conciencia. Y mi mamá no fue una mala persona. Nunca logró mal a nadie. Pues cometió pecados como todo ser humano. Pero si Dios se va a juzgar conforme a esto, a mí me da una esperanza. Dios es el juez y el que va a determinar qué va a pasar con las personas después de la muerte, ¿no? Pero yo confío en que Dios va a tener misericordia de ella, ¿no? Por lo que hemos analizado, ¿sí? De lo que dice Romanos aquí, de cómo se juzgará a Dios a las personas, ¿sí? Y que en base a sus hechos, dice ahí, serán dados, ¿no? Entonces, es cierto, mi mamá despreció la gracia, porque yo hablé muchas veces con ellos, y inclusive me dijo, así, si voy a morir así, estoy equivocada, pues así me moriré, ¿no? Pero, no sé, pero yo siento
que puede haber, Dios puede ejercer misericordia, porque mi mamá, estando antes de conocer la palabra de Dios, no conocer a Dios, sino conocer la palabra de Dios, era una persona, pues como todo el mundo, pero al conocer la palabra de Dios por medio de ellos, aunque estaban equivocados, mi mamá se apartó de muchas cosas, dejó muchas cosas por agradar a Dios, muchas cosas. Mi mamá se emborrachaba, andaba en fiestas, andaba haciendo muchas cosas, ¿no?, que todo el mundo hace, pero mi mamá se alejó de todo eso. Se alejó de todo eso, y por eso es que tengo una esperanza de que dará conforme a su conciencia que Dios la va a juzgar, ¿no? Espero no equivocarme, espero no equivocarme, pero eso a mí me da confianza, me da fortaleza, hermanos, y me da una esperanza, ¿no? Pero en el caso de mi familia, de mis hermanos y de mi papá, pues todavía no lo supera. Ya tiene 5 meses. Pero todavía no superan la situación. Entonces, mi hermano me comenta que tuvo que irse a un grupo a escribir. Esa apenas me lo comentó hace como 20 días. Y que se siente bien. Se puede escribir a un grupo. A un grupo se puede hacer su 4º y 5º paso. Y a partir de ahí él se sintió mejor. Y ya está mejor. Yo estaba pensando invitar a mi papá que viviera también un 4º y 5º paso, pero él no quiere ni siquiera recibir ayuda psicológica. Yo le he dicho, pues vaya a buscar una ayuda, tiene que hablar y sacarlo eso que tiene ese dolor. Dice, no puedo, yo más meterse con Dios. Sí, Dios le va a ayudar, pero también usted necesita sacarlo, porque usted anda cargando cosas que yo no sé. Pues, ya no juzgo a mi papá, pero papá no fue una blanca palomita. No fue una blanca palomita como mi mamá, ¿no? Pero quizás anda cargando sentimientos de culpa, no sé cómo esté, pero eso yo le he dicho, pero no quiero. Y mi hermana, pues también está pasando situaciones difíciles, una situación difícil, y por lo cual le pido que oremos por todos ellos, por favor, para que Dios tenga misericordia de ellos, ¿sí? Y lleguen a sus pies, ¿no? Lleguen a sus pies, porque es una situación difícil que están viviendo ellos, ¿no? Y es complicado. Yo lo agradezco a Dios, hermanos, la verdad, que yo lo conozco, porque si no, ¿qué sabe qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿No? Y doy gloria a Dios por eso. Pero les comento, cuando una persona que ejerce fe en el sacrificio del Señor Jesucristo empieza esa suelta de pecado, empieza la justificación, más bien es justificada, y empieza la regeneración, la santificación, ¿sí? Eso dura toda la vida, va a durar toda la vida, de aquí hasta que muramos, va a durar ese proceso, hermanos, ¿sí? De la justificación, de la santificación, de la regeneración de nuestros cuerpos. Espiritualmente, nuestro espíritu ya fue liberado, ya fuimos separados, pero nuestra carne todavía está bajo eso, ¿no? Pero precisamente Dios obra en nuestras vidas para hacernos entender muchas cosas que quizás estamos haciendo mal y debemos de cambiar, dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan,
perdón, ver la transformación que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? El cambio, por eso cuando dijo Jesús el de hacernos nuevo y hacerse una nueva persona, desechar la vieja personalidad, eso es. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que como si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguimos viviendo el pecado? ¿Cómo seguimos practicando el pecado si ya fuimos perdonados? Por ejemplo, un ejemplo muy... Usted se gana la lotería, es un ejemplo, ¿no? Y tú ahora tuviera los recursos de usted para vivir en una mansión, pero usted quisiera vivir todo en un jacalito. Si usted se aferraría a vivir en un jacalito, tiene la oportunidad de vivir en una mansión, sería una equivocación, ¿no? Por tener las mejores cosas de la vida, buenos carros, ya no tener que preocuparse por como nos preocupamos hoy de comer, el vestir y todo eso, ya tuviera todo a la mano, usted seguiría aferrado a vivir en ese jacalito, comiendo lo que pueda comer, cuando tendría a la mano de disfrutar todas las cosas de la vida. Pues sería algo ilógico, ¿no? Pues usted tiene la posibilidad de eso, la vida espiritual. Por eso dice a nueva vida espiritual. No que usted va a ser enriquecido, de que va a tener mansiones, como digo, que Dios le va a proveer económicamente, aunque Dios puede proveerle económicamente de acuerdo a su trabajo, hermanos, de acuerdo a la bendición de Dios. Dios sí puede hacer eso, y en la tierra podemos ver que podemos ser bendecidos de parte de Dios al hacer su voluntad. Pero ojo, eso no quiere decir que va a ocurrir. Puede ocurrir, pero puede que no ocurra. ¿Sí? Eso es solamente Dios sabe qué va a pasar con cada uno de nosotros, con los planes que tenga cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay gente que tiene recursos y son gente que ayuda a la iglesia, gente a los ministerios y cosas así. Pero hay gente que se hace rica y se olvida y se aleja de Dios, porque ya no tiene tiempo porque está trabajando. Entonces, si Dios sabe que usted se va a alejar y se le da dinero, pues mejor no le doy porque se va a alejar de mí. ¿Verdad? Mejor la mantengo así, pobrecita, para que así todos los días lo esté buscando. Y eso es lo que dice Salomón, que si no nos debe de dar mucho, porque si no nos vamos a olvidar de él. En un proverbio, no recuerdo el proverbio, pero dice que le da lo que tenemos que darnos para que no nos olvidemos de él. Porque si no vamos a dar, para que no se olvide y no le dé poco, para que no robe, dice, ¿no? Que no me des mucho porque no me olvide. Así es. Entonces, esa es la cuestión, hermano. Solamente Dios sabe cómo es que va a tratarnos a nosotros ahora que empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús. Por eso es que menciona aquí, ya que hemos muerto al pecado. A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, y sigue diciendo, aquí dice, sabiendo entonces, en el versículo 6, esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado fue destruido, no nuestro cuerpo, entiendan bien aquí, el cuerpo del pecado se ha destruido, o sea, el pecado va a ser destruido, no nuestro cuerpo. O sea, el pecado va a ser destruido de nosotros, ¿sí? Para que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Consideremos muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Ahí está, de esta forma, aquí el apóstol Pablo lo está explicando. ¿Sí? Que entonces, si nosotros seguimos viviendo en pecado, hermanos, es que quiere decir que no hemos sido justificados y porque no hemos ejercido fe en el sacrificio de Jesucristo. No hemos muerto al pecado. ¿Sí? Pero eso tiene que ver solamente con las personas que están empedernidas y que siguen actuando y viviendo en base a lo que ellos, a sus deseos personales, a la concupiscencia de sus deseos, como decía en el capítulo 5. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando siempre se asemeja, hermanos, cuando uno se bautiza, cuando uno es sumergido en el agua, quiere decir que uno muere. Entonces, al salir del agua, usted se levanta como si hubiera usted resucitado. Entonces ya empieza, es como símbolo de esto, pero también es una representación ante Dios, ante los presentes que ven el bautismo, que usted ahora ha decidido servir a Dios. ¿Sí? Y que ha decidido tomar esa decisión de ser bautizado para que empiece a vivir conforme a la palabra de Dios. No para ser salvo, sino para demostrar que usted ya es salvo. ¿Sí me explico? Y por esta razón lo confirma con su bautismo en agua. Eso es lo que hacemos las personas que nos bautizamos. ¿Sí? Y esto lo tiene que ver con esto. Por eso aquí está hablando el apóstol Pablo de su bautismo. Eso es lo que Jesucristo se refería en el bautismo de muerte. Cuando Jesús hablaba de eso. Cuando Jesús le dijo, ¿están ustedes bautizados en el bautismo que yo soy bautizado? ¿Se acuerdan que les dije? Cuando la mamá de Juan y Santiago pregunta, que les dice a Jesús que quiere uno que se siente uno a su izquierda, más bien a su derecha y otro a su izquierda, y Jesús que le dijo, pues no están dispuestos a morir en muerte. Y que le dijeron, sí, Señor, lo haremos. Dice, de hecho lo harán, así será, pero de ponerlos en el lugar uno derecho y otro a mi izquierda, pues a mí harán. Entonces ahí estaba confirmando, a esto se estaba refiriendo Jesús, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, porque ha muerto, dice aquí en el versículo 7, ¿verdad? Y así también nosotros que estamos muertos al pecado en el versículo 11, y en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo aborrezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí, hermanos? Entonces esto es lo que tiene que ver con el morir al pecado, muertos al pecado. ¿Sí? Hemos muerto nosotros al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a practicar el pecado? Si hemos muerto al pecado. ¿Sí? De esta manera es como el apóstol Pablo explica cómo es esa transformación que hemos obtenido por medio de el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es una manera espiritual, hermanos. Vuelvo a repetirles, hubo una separación, fuimos liberados del pecado y la muerte por el sacrificio de Jesucristo. Hubo esa separación
Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo, comprados con su sangre. A no ser que ustedes que despreciemos ese sacrificio. No creo que ustedes desprecien ese sacrificio, ¿verdad? Estaríamos, bueno, hay gente que no lo desprecia desafortunadamente, pero es por ignorancia, porque no conoce, porque no sabe, ¿no? Y por eso es importante que nosotros demos a la gente a conocer esta salvación, de esta reconciliación que Dios ha hecho. Por eso el apóstol Pablo decía, roguemos que se reconcilien con Dios. Inclusive él dice, roga a la gente para que se reconcilie con Dios. Es importante entonces, hermanos, también ahora compartir esto. Nosotros, ya que hemos muerto al pecado, no consintamos el pecado en nosotros, ¿sí? El pecado está en nuestra carne, hermanos, pero no debemos ceder al pecado. Antes hacíamos lo que toda la gente hacía, queríamos algo que era, es más, ni sabíamos que era pecado, ¿no? Hay cosas que ni sabíamos que era pecado. Lo acababa pronto. Era normal. Lo hacíamos como toda la gente lo hace. Si hay que tomarnos unas copitas, nos estamos unas copitas. No, si hay que ir de parranda, pues hay que ir de parranda. Una vez al año dicen, no hace daño. ¿No? Y dicen una dosis en una, dos la mitad de una, y tres es apenas es una, y repiten otra vez, y así nunca se acaba. Y así es. Y como dice el apóstol Pablo, todos éramos así, pero ahora hemos sido santificados, hemos sido justificados, ¿sí? Eso dice el apóstol, y eso era lo que éramos, ¿no? Miren, esto es lo que menciona aquí. Miren, aquí vamos a Corintios. Permítanme. Creo que es el capítulo 9 de 1 de los Corintios. Creo que es en la segunda. No, pero es el capítulo 6. No se mueve. ¿Era de Corintios 6? Sí. Vamos ahí. 6:11, ¿no? Primera de Corintios 6:11. 11:9. Dice el 11, dice, y esto era algunos. ¿Primera de los Corintios? Ajá. No se mueve. A ver cómo dice, Ana. ¿Usted puede leer, por favor? Sí, por supuesto, dice, en 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Si ustedes se regresan unos versículos atrás, que dice cuando fornicadores, ¿cómo? A ver, dice de fornicadores, ¿cómo? Desde ahí, por favor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es, muchas gracias. Pues ahí está lo que dice Pablo aquí en nuestra carta a los Corintios, hermanos. No lo encontré, pero bueno, gracias por apoyarme con la lectura. Sí. Entonces ahí está lo que el apóstol Pablo mencionaba, que si hemos muerto, entonces ya no seguimos practicando este tipo de cosas. Ahora hemos sido santificados, justificados, lavados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo es que volvamos a lo mismo? A lo que hacíamos antes, apartarnos de Dios. No es así. Dios nos ha comprado, hermanos. Ahora tenemos, así como fuimos comprados por Cristo, ¿sí? Tenemos que vivir una vida nueva, dice ahí el apóstol Pablo, una vida nueva, ¿sí? Y esa es la vida nueva que tenemos que vivir, alejados del pecado, separados del pecado, muertos al pecado. A eso es lo que se refiere el apóstol aquí en estos versículos, y que fuimos resucitados junto con Cristo, fuimos lavados, como dice ahí en Corintios, justificados, después de haber sido nuestra vida como haya sido, sin importar lo que hayamos hecho, ¿sí? Y ya hemos sido limpiados, santificados, justificados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces, si hemos sido limpiados, justificados por nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es que vamos a seguir viviendo lo mismo? Haciendo lo mismo, si ya hemos sido limpiados, hemos sido justificados. Dios quiere que vivamos una vida ordenada, que vivamos para Él, porque somos de su propiedad ahora, hermanos. Somos de su propiedad, somos hijos de Él, somos adoptados por Él, ¿sí? Y tenemos los derechos, al igual que el Cristo. Cuando una persona adopta a un hijo, legalmente él merece que les llevar su nombre de las personas que lo adoptan, merece que le den educación, él merece que lo mantengan, y merece la herencia de parte de sus padres adoptivos, ¿sí? Y si hay un hermano, tienen los mismos derechos, ¿sí? Porque la autoridad que tiene él es la que se le concedió al ser adoptado por ellos, ¿sí? En ese caso, los padres le dieron ese derecho a este hijo adoptado, y él se merece ese derecho. Entonces nosotros, al ser adoptados por Dios por medio del Señor Jesucristo, tenemos esas bendiciones de parte de Dios, de ser coherederos con Dios, con Jesucristo, herederos de las bendiciones que Dios se ganó por su sacrificio, y que hoy nosotros, al morir al pecado y ejercer el sacrificio y empezar una vida nueva, lo merecemos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que morir al pecado, no practicar el pecado. Es muy importante que a veces se cometa pecado, se cometa errores, y otra cosa es vivir en pecado, ¿sí? Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Alejarnos del pecado
es dejar de practicar el pecado y olvidarnos de eso, porque ahora le pertenecemos a alguien, que es Cristo Jesús, el que nos salvó, que nos rescató, ¿sí? Y somos ahora entonces siervos de justicia, que es el próximo tema que vamos a considerar la próxima semana, ¿sí? Entonces, hermanos, meditemos en esto. Nosotros ya no podemos seguir pecando más, ¿sí? No podemos seguir pecando más, no podemos nosotros vivir en el pecado, ¿sí? Somos limpios. ¿Cómo es que vamos nuevamente a vivir y siguiendo practicando lo que acabamos de leer en Corintios, si ya hemos sido justificados? Sí. Meditemos en eso, hermanos, y que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad, sirviéndole solamente a Él. Bueno, pues vamos a terminar con una oración, hermanos, ¿sí? Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, Señor. Ya tarde, Señor, ya estamos cerca de la 1. Te damos gracias, Padre, por permitir conocer esta parte de tu palabra, Señor. Saber que ha habido una separación de nosotros al pecado al ejercer fe en el sacrificio de Jesucristo, y que fuimos justificados, fuimos limpiados, ¿sí? Y que debido a esa separación que hubo entre nuestro cuerpo y el pecado, pues ya no podremos seguir viviendo el pecado, Padre, sino ahora debemos vivir para ti, una vida nueva, una vida llena, para que podamos servirte a ti, podamos hacer tu voluntad, glorificando tu nombre, ensalzándolo por medio de nuestra forma de vivir, por medio de nuestra forma de conducirnos en la vida, Señor, ¿sí? Si antes hacíamos lo malo, Padre, que tengamos esa capacidad de alejarnos de hacer lo malo, Señor. Ayúdanos, Padre, si aún todavía no hemos comprendido lo que implica haber muerto al pecado, Señor, que por medio de este estudio lo comprendamos, lo entendamos, y así de esa forma definitivamente muramos al pecado y dejar de practicarlo, Padre. Gracias por esta palabra tuya, por este entendimiento de tu palabra, por este tiempo que nos permites disfrutar de ti y estar en tu presencia, Padre Santo. Gracias te damos. Tus bendiciones por todo lo que tú nos das, por tu amor, por tu gracia, por tu bendición, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús.